Y la finalidad del matrimonio, dos cosas. Número uno, ser una carne, que los dos sean uno. Ese es uno de los propósitos del matrimonio. Y el segundo propósito es multiplicarse. Obviamente, tener hijos. Pues literalmente, esta es la experiencia que ellos debían estar teniendo allá. O sea, el hecho de tú ver la presencia de Dios ahí manifestada, de alguna forma tiene que tener como un impacto en nuestro cerebro y en nuestra conciencia del mismo nivel de la sexualidad. Voy a leer por acá brevemente el resumen de las secciones. Y tenemos que en la primera porción tenemos las cuentas del tabernáculo. ¿Okay? Moisés presenta un registro exacto del oro, la plata y el bronce usados para construir el tabernáculo. Mira, esto es algo que yo creo que todas las iglesias deberían hacer. ¿Sabe? Todos los ministerios, incluso las empresas deberían, pienso yo, que de alguna forma hacer esto. Cuando en el mundo de las inversiones esto se hace. De hecho, yo tengo unas inversiones que ellos todos los meses y todos los años me envían un reporte de las ganancias, de toda esa cuestión. La iglesia, el pueblo de Dios, cuando recoge ofrenda para construir un templo o quieren construir o hacer un viaje, lo que sea, deberían reunir a la congregación todos los meses o todos los años y decir, mira, se recogió, sé yo, $500 o $1,000 o $2,000, y de esos $2,000, mira, se usó esto para la luz, esto para aquello, ¿sabes? Eso es un principio que está escrito en la Torá y Moisés lo hizo. Literalmente, cuando vamos a Éxodo, dice, esta es la suma de los materiales del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, según fueron enumerados conforme al mandato. Y dice quién se encargó de eso. Dice el total del oro empleado para la obra, en toda la obra del santuario, es decir, el oro de la ofrenda mecida fue de 1 tonelada, ¿ves? Según la evaluación del santuario. Dice la plata fueron 100 talentos, 3.4 toneladas, ¿ven? Todo, ellos recogieron oro, plata, las piedras preciosas, y aquí hay una lista que dice en qué se usó todo. Eso es importante, mis hermanos. Eso es muy importante. Es básicamente tener las cuentas claras. Si alguno de ustedes en algún momento tiene alguna necesidad de pedir dinero, uno debería reportarle, ¿verdad?, a esa persona. Mira, fulano, tú me prestaste $500. Yo quiero que tú sepas que con esos $500 yo pude resolver esto. Y si se los vas a devolver, pues, ¿sabes? Básicamente tener las cuentas claras. O si tú vas a prestar dinero a una persona, tú de igual forma debes saber en qué esa persona va a usar el dinero, que sea de una forma responsable, ¿cierto? Que uno sea responsable. Yo creo que lo que nos está hablando más en este pasaje aquí es de la responsabilidad y de tener las cuentas claras, ¿está bien? Dice la frase, ¿verdad? Que cuentas claras conservan amistades, dice la frase, ¿verdad? Mami pregunta, ¿sería correcto preguntar para qué lo quieres? Claro. Uno está en todo su derecho de preguntar para qué necesitas el dinero. Normalmente la gente lo dice, ¿sabes? Por lo menos mi experiencia ha sido que siempre me dicen, mira, es que me quedé corto para la comida o para la luz, no sé. Normalmente la gente lo dice. Pero yo creo que uno está en total derecho de preguntar, mira, cuéntame qué te pasó, para saber si te puedo ayudar. Pues si la persona, ¿verdad? No es que tampoco uno se va a meter tanto en la vida de las personas, pero, ¿sabes? Eso depende de la confianza que uno tenga también con esas personas de la conversación. Pero sí, yo creo que no tiene nada de malo en preguntar, ¿verdad?, en qué va a utilizar el dinero. En Éxodo 39, aquí entonces de igual forma se está diciendo cómo se hizo las vestiduras de Aarón, el efod, el pectoral. Aquí dicen que se hizo todo, ¿verdad?, según el mandato. Estas prendas representan santidad, mediación, servicio. Cada detalle refleja la perfección, la belleza y el propósito de acercarse a Dios correctamente. Bien, en el capítulo 39, 32 al 43 dice que se completa toda la obra del tabernáculo exactamente como Adonai se lo ordenó a Moisés. Los artesanos traen el Mishkan, el tabernáculo, sus utensilios, las vestiduras ante Moisés, y Moisés lo inspecciona todo. ¿Está bien? Moisés era responsable de examinar todo eso, ¿verdad? Para confirmar que estuviese de acuerdo a la instrucción. Que todo haya hecho bien. Dice que Dios bendice a los obreros a través de Moisés. En un momento de culminación y obediencia perfecta, el pueblo responde fielmente a las instrucciones divinas.
Aquí tenemos la erección del tabernáculo. Jehová ordena a Moisés a levantar el tabernáculo el primer día del primer mes. Ellos salieron de Egipto el día 15. ¿Está bien? El día 15 del primer mes. Estamos hablando que prácticamente un año después, el día 1 del primer mes, es que ellos están levantando el tabernáculo. Se detallan los pasos del montaje, ¿verdad? El arca del testimonio, cubrirla con el velo, poner la mesa, el candelabro, el altar del incienso, el altar de los holocaustos. Se unge con aceite todo. ¿Okay? Moisés hace todo exactamente como Dios le ordenó. Y el tabernáculo es erguido y consagrado. Y finalmente el pasaje cubre cuando la gloria de Dios llena el tabernáculo. La nube cubre el tabernáculo y la gloria de Dios llena el lugar. Moisés no puede entrar porque la gloria era tan intensa. La nube se convierte en una señal constante. Cuando la nube se levanta, Israel sabe que debe avanzar. Cuando permanece, el pueblo acampa. De noche, el fuego de Dios brilla sobre el tabernáculo, manifestando su presencia constante entre su pueblo. Entre los temas principales tenemos la transparencia y la fidelidad de Dios, que fue lo que hablamos al principio, la santidad del sacerdocio, la obediencia de las instrucciones, la presencia de Dios que se manifiesta, que es la Shejinah, y finalmente tenemos la culminación del Éxodo, ¿verdad? Este libro termina con este pasaje. A mí me gustaría que pudiéramos examinar unas cositas por acá. Recordemos que hace un tiempo atrás, hace unas semanas atrás, vimos cuando el pueblo, ¿verdad?, cometió el pecado, adorando ante el becerro de oro. Era prácticamente como una decepción, un momento bien triste. El pueblo todavía no sabía si iba a ser perdonado. Y finalmente, cuando ellos vieron que la nube descendió, entendieron que Dios había perdonado al pueblo. ¿Está bien? Esta palabra perdonado que se utiliza es la palabra en hebreo Kippur. ¿Está bien? Que no solamente es perdonar, pero también es cubrir. Es como que lo cubre. Vamos a leerlo acá. ¿Ves? Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Es como cubrir algo. Y el Señor instruye al pueblo, ¿verdad?, a hacer unos sacrificios, que es lo que vamos a leer más adelante en Levítico. Que aunque estaba cubriendo el pecado, todavía no estaba removiendo el pecado. El pecado es removido por completo con la sangre de Yeshua. Porque yo les estuve compartiendo también que cuando uno hace un pacto de sangre, el que rompe el pacto tiene que morir. ¿Está bien? Cuando ellos hicieron un pacto delante del Señor y aceptaron ser parte de ese pueblo, de una nación santa, de un reino de sacerdotes, eso fue un pacto de sangre. Y el pueblo rompió el pacto cuando estuvieron pecando con el becerro de oro. Entonces, la muerte, ya de por sí teníamos una sentencia de muerte por culpa de Adán, por el pecado que vino en el ser humano. No solamente eso, sino que entraron en un compromiso de boda con el Señor, con Jehová, con Dios, y pecaron nuevamente. Por ende, la culpa de ese momento era demasiado muy inmensa, porque ellos fueron rescatados de Egipto. Ellos no tenían por qué hacer eso. Pero ¿qué pasa? Había una pena de muerte que pagar. Había una pena de muerte que tenía que pagarse. Pagar la culpa de Adán y ahora pagar la culpa de Israel al hacer este pecado. Entonces, el ellos ver la gloria de Dios posando sobre el tabernáculo era una muestra de la misericordia de Dios. Por eso, hermanos, yo les digo que no importa cuánto nosotros fallemos, si nosotros nos arrepentimos, nos humillamos ante Él, su gloria va a manifestarse en nosotros y cada día nos vamos acercando a la perfección y a la madurez. Como estuve hablando en el video del crecimiento espiritual, que lo pueden buscar, yo se los compartí en WhatsApp. En ese video de crecimiento espiritual, yo les hablo que la mentalidad es de que no lo hemos alcanzado. A pesar de que el Señor nos ha limpiado con la sangre y nos ha perdonado, todavía nos queda mucho por alcanzar. Nos queda mucho por hacer para alcanzar esa justificación, porque el proceso de purificación completo se termina con la redención, cuando Cristo venga, básicamente. No es hasta que Yeshua venga que literalmente nuestros cuerpos van a ser transformados.
y vamos a tener una naturaleza divina y eliminando la naturaleza pecaminosa por completo. Así que esto es lo que estamos viendo aquí. La misericordia de Dios se sigue manifestando con su pueblo. Y así como la gracia de Dios está con Israel en el desierto, también está contigo y conmigo. ¿Ven? En el Zohar es un comentario, es un libro donde los judíos hacen unos comentarios acerca de la Torah. Básicamente unos estudios que hacen los judíos. Dice que ellos hablan de que el tabernáculo de alguna forma representa nuestro cuerpo. ¿Está bien? De hecho, el apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento, dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, nosotros, tú y yo, somos un templo, somos un tabernáculo. Y la presencia de Dios, así como la presencia de Dios descendía sobre un pueblo que había pecado, así también desciende sobre nosotros, mis hermanos, porque es que ellos no son ni más santos ni menos que nosotros. Ambos, Israel en el desierto y nosotros, estamos vivos por la misericordia de Dios. ¿Está bien? En lo que ellos vivieron era una manifestación de la presencia de Dios en el tabernáculo, pero eso representaba nuestro cuerpo, ¿verdad? Y aquí dice que el Zohar de alguna forma nos enseña que el arca del pacto representa nuestro corazón, que es un trono. ¿Recuerdan cuando hablamos del arca que les comentaba que es como un asiento? Literalmente es un trono. Pues ese es nuestro corazón. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Ese es tu arca. Ese es tu corazón. Y ahí no entra todo el mundo. A tu corazón no entra todo el mundo. ¿Verdad que no? De igual forma, al arca del pacto no entraba todo el mundo. Entraba el sacerdote una vez al año. Entonces nuestro corazón representa el arca. ¿Está bien? La menorá, que era el candelabro, representa la luz del alma. Dice que el altar, el lugar del sacrificio del ego. El tabernáculo no solo era un edificio, sino una proyección del ser humano como morada divina. Por eso es importante estudiar estas cosas que no están tan detalladas en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Pablo te dice, somos el templo del Espíritu Santo. Ah, qué chévere. Ajá, ¿y qué es eso? Pues bueno, tenemos que ver qué había dentro del templo que Dios estableció en la tierra para entender cómo nosotros somos templo. ¿Amén? ¿Hace sentido eso? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Dice aquí, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios los destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo, nuestro templo, no es para la fornicación, sino para el Señor Jehová. Y Jehová es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Todo lo que nosotros vemos en el tabernáculo, que estamos leyendo que era de oro, que era de plata, todo eso tiene mucho simbolismo. Que hoy día nosotros lo podemos aplicar, pero no se cumple al 100% toda esa aplicación. ¿Por qué? Porque todo eso se va a cumplir al 100% cuando Él nos resucite. ¿Está bien? En la resurrección. Hoy día nosotros podemos experimentar eso como una sombra profética, como un ejemplo que está sobre nosotros, pero no está al 100%. Si estuviera al 100%, como yo les hablé en el otro video de la carne contra el espíritu, no habría deseos carnales, no habría deseos de maldad en nosotros, pero todavía existe esa naturaleza. ¿Por qué? Porque no hemos sido resucitados. ¿Está bien? Dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? ¿Ven? El Espíritu Santo es básicamente lo que estamos leyendo acá. La gloria de Dios manifestada llenando el tabernáculo es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido
comprados por un precio. ¿Qué precio? La sangre del Mesías. Por tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo, en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro ser interior es lo que se refiere cuando habla el espíritu. Básicamente tus pensamientos, glorifica a Dios con tus ideas y tus pensamientos, pero también con tu cuerpo. La fornicación es lo que dice Levítico, yo creo que es 19, 18. Mira, actos inmorales prohibidos. Aquí se detalla todo lo que incluye la definición de fornicación. Bíblicamente, esto es lo que es fornicación, todo lo que está aquí, ¿está bien? Básicamente las relaciones sexuales que están prohibidas por parte del Señor. Hay muchas cosas que se practican dentro de la sexualidad. No sé si estás haciendo una pregunta muy específica dentro de la sexualidad, pero si no está en esta lista, no necesariamente es parte de lo que es fornicación. Porque adulterio es otra cosa. Adulterio definitivamente no es fornicación. Fornicación es, vuelvo y repito, lo que está aquí. Los actos sexuales que están prohibidos. Adulterio es infidelidad. Que tú tengas una pareja y estás con otra. Si te refieres a la masturbación es parte de un acto de la sexualidad que la Biblia no lo habla explícitamente. No lo habla. Pero desde el principio siempre se muestra la sexualidad para experimentarla en pareja. ¿Está bien? Siempre en la Biblia la sexualidad corresponde a dentro del marco de la pareja, dentro del marco del matrimonio, de una pareja. ¿Está bien? Una persona que practica la masturbación sola, que está solo, que pues está imaginando unas cosas. Y esa imaginación entra en codiciar. Estás codiciando a una persona que no te corresponde. ¿Ves? No necesariamente entra dentro de inmoralidad. Bueno, sí, sigue siendo inmoral. Pero entra más en el pecado de codiciar. Que cuando leemos, por ejemplo, Éxodo 20, no codiciarás nada, ni la mujer, ni la esposa de tu prójimo. La persona que practica la masturbación, que no está en su matrimonio, que no es parte del matrimonio, de un acto sexual de matrimonio, está pensando y codiciando a otra persona. Por ende, es pecado. Ahora, dentro del marco del matrimonio, yo en lo personal, yo no lo veo como algo que está mal. ¿Por qué? Porque dentro del matrimonio y la sexualidad se tienen experiencias y contactos que pues ese no está condenado en la Biblia. Respondí tu pregunta, Gado. Si está dentro del contexto del matrimonio, yo, Jorge, no lo condeno. Yo, en mi opinión, yo no lo condeno. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es de ella y el cuerpo de ella es tuyo. Y lo que ustedes hacen con sus cuerpos, eso es asunto suyo. Sea por foto, sea por video, sea por lo que sea. Siempre y cuando esté dentro del contexto de que tu cuerpo es de ella y el cuerpo de ella es tuyo, según la Biblia. Como dice, lo leímos aquí, míralo aquí. Dice, el que se une a una ramera es un cuerpo con ella. Porque él dice, la Biblia dice, los dos son una carne. Por ende, tú eres una carne con tu esposa. ¿Sabes? Tú eres un cuerpo con ella. Tu cuerpo es de ella y tu cuerpo es de ella y el de ella es tuyo. ¿Está bien? Sea virtual o no sea virtual, eso es algo entre ustedes, entre matrimonios. Ahí está, Titi. Ya estoy con la pregunta. Sí, no, porque realmente la Biblia no condena. Yo en lo personal nunca he encontrado algo que de alguna forma lo condene. Cuando se practica en la soltería, estás codiciando a otra persona. Si es una mujer que está pensando en un hombre, está codiciando a alguien que no le corresponde. Si un hombre está pensando en una mujer porque está soltero y no está casado, pues está codiciando que, ¿sabes? No le corresponde. Por ende, entra en este pecado de codiciarlo. También de alguna forma es inmoral porque no es correcto. No es correcto que una persona practique eso fuera del contexto del matrimonio. Ambos deben estar de acuerdo, ninguno puede obligar al otro. Exacto. Mientras ambos, si entre matrimonios dicen, mira, eso no me gusta, pues esas cosas se tienen que respetar. Si dentro del matrimonio dicen, mira, sí, me gusta así, pues perfecto. Entre matrimonios se hablan esas cosas y ustedes deciden cómo practican la sexualidad. Eso es algo, ¿verdad?, bien íntimo del matrimonio. Y de hecho, y si estamos hablando de que lo que sucedió en el monte Sinaí era como una boda, un matrimonio, y la finalidad del matrimonio
es dos cosas. Número uno, ser una carne, como lo leímos acá en Corintios, que los dos sean uno. Ese es uno de los propósitos del matrimonio. Y el segundo propósito es multiplicarse. Obviamente tener hijos. Pues literalmente esta es la experiencia que ellos debían estar teniendo allá. O sea, el hecho de tú ver la presencia de Dios ahí manifestada, de alguna forma tiene que tener como un impacto en nuestro cerebro y en nuestra conciencia del mismo nivel de la sexualidad. Porque cuando una persona practica, diantre, yo no tenía intenciones de que esta para allá fuera de sexualidad. De verdad que no. Pero es bueno que estemos... no, realmente no eran los planes, porque yo ni siquiera me preparé para hablar de la sexualidad, pero está fluyendo bien la enseñanza. La sexualidad es un mundo que, a pesar de que es un tabú en la religión, realmente el impacto que tiene la sexualidad en la mente de las personas y en nuestra conciencia es un impacto súper inmenso. Tanto así que se dice, hay un filósofo que yo creo que era ateo, que se llama Sigmund Freud, que él dice que la sexualidad es como el 90% de tus decisiones, él dice. Sea de manera directa o de manera indirecta. De alguna forma la sexualidad está involucrada en nuestras decisiones. Pero entonces, si nosotros logramos tener una sexualidad sana como Dios la diseñó, nuestras decisiones van a ser decisiones sanas de bendición como Dios la diseñó. De igual forma, si trasladamos si traspolamos esa información a lo espiritual, si nosotros logramos tener una unión, ser uno, como lo dice aquí, ser uno en el espíritu con el Señor, hermano, vamos a tomar mejores decisiones, vamos a ser más sabios, vamos a ser personas con mucho dominio propio, con madurez, con buen testimonio. Y todo comienza entendiendo, esta oración es bien poderosa, entender que el plan del Señor es que estemos cerca de Él. Él siempre quiso protegernos y que fuésemos uno. Por aquí tengo otro comentario. Todo se debe llevar en oración ante el Señor. Si una de las partes se siente incómoda con algo, debe hablarlo con su esposo y ponerlo en oración ambos. Excelente, claro. La sexualidad es una parte importante del matrimonio y por lo tanto hay que llevarlo ante el Señor. Y Él va a cuidar de esa parte del matrimonio para que lo podamos disfrutar. Excelente. Claro, sí. Mis hermanos, nosotros cargamos traumas del pasado. Nosotros cargamos, ¿sabes? Una persona que en algún momento estuvo atada a la pornografía o tuvo experiencias sexuales desordenadas. Cuando entra en el matrimonio, todas esas cosas están ahí. Eso no se soluciona de la noche a la mañana. Todo eso está ahí. Y eso crea conflicto. Y uno tiene que aprender como matrimonio a ir ante el Señor para solucionar. Porque la pornografía distorsiona nuestra mentalidad. Cuando uno tiene sexo desenfrenado, fuera de la voluntad de Dios, eso distorsiona nuestra realidad de la sexualidad. Y cuando queremos hacer las cosas bien dentro del matrimonio, a veces salen conflictos, salen traumas, porque yo quería esto, porque yo me lo imaginé así, porque me da miedo hacer esto, porque me da vergüenza hacer esto. Y eso en el matrimonio tiene que trabajarse. Para eso se puede ir a psicología, la oración, bueno, hay formas de manejarlo. Pero esto de alguna forma también funciona en nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios tiene que de alguna forma ser transformada. Mientras más oramos, mientras más estudiamos la Biblia, vamos sanando nuestro corazón para relacionarnos con Él de una manera correcta. Veo que tengo por acá otro comentario. La forma en que hemos sido criados también influye. Excelente, sí. Nuestra cultura es muy pobre en lo que a la educación sexual se refiere. Lamentablemente, y el que diga que no, realmente está ciego, no lo puede ver. Pero la música, Dios mío, la música influye. Yo realmente no puedo entender cómo alguien me dice que la música no influye volvemos, en la percepción de la sexualidad. Cuando hacen canciones que son tan horribles, que hablan de eso tan mal. Literalmente, la palabra de Dios es eso, como ¿cómo lo dijiste? Un libro que tiene sanidad para todo tipo de enfermedad. Excelente. Mira, Yeshua está orando
al Padre y dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque son tuyos. Y mira lo que dice Yeshua: todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿Ven? Esta relación, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, eso funciona en el matrimonio. Literalmente esto es en el matrimonio. Y dice: y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que ellos sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Yo creo que la meta del matrimonio es entender esa relación entre Yeshua y su Padre, porque nosotros sabemos que Dios es uno, pero cuando Él se manifiesta en la carne, pues obviamente Él tiene que mostrarnos cómo se comportan los seres humanos, porque Él vino como ser humano para mostrarnos la conducta que nosotros tenemos que tener con el Padre. ¿Cómo? Que seamos uno, ¿sabe? Que podamos entender que mis pensamientos sean sus pensamientos. Dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, mira lo que dice Yeshua: la gloria que tú me diste, yo se las he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. Esta palabra gloria tiene muchos significados, pero hay uno de ellos que yo creo que es el que casi nunca hemos visualizado, y es juicio. El juicio que me diste, yo se los he dado. Pero piensen en la palabra juicio. Ustedes saben cuando nuestros padres, cuando uno es pequeño, le dice a los nenes: tienes que tener juicio, ¿sabes? Tú tienes que saber. Templanza. Sí, pero es más como distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿sabes? Bien, hermano. Exacto, discernimiento. Tú sabes, sé juicioso, no te metas por ese camino, porque por ese camino hay problemas. Por allí roban, por allí pasan cosas malas. Esta palabra gloria también significa juicio. Y el Señor le dice: ese discernimiento, ese juicio yo se los he dado, para que ellos sean como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermano, estudiar la Torá, estudiar el Éxodo, estudiar todo esto de la palabra, es eso mismo, es entender la mente del Señor, entenderla. Y yo no digo que yo soy el más que entiendo ni nada de eso, pero para eso estamos aquí, para yo decir algunas enseñanzas que he aprendido y ustedes comentan de lo que ustedes han recibido de Dios, y estamos como juntos creciendo, edificándonos y conociendo su palabra. Por eso es importante todo esto, porque yo no me las sé todas, y lo que yo comparto con ustedes, ustedes también comparten, y juntos vamos conociendo al Señor y creciendo espiritualmente. Qué poderoso, qué poderoso. Que seamos uno como Él es uno con el Padre. Dice: el tabernáculo no es solamente un edificio, sino una proyección del ser humano como morada divina. De alguna forma, nuestra meta es entender este tabernáculo para vivirlo nosotros, ¿está bien? Y como les repito, yo no me las sé todas. No es que yo les voy a dar una clave una por una de cosas que hay que hacer para parecer un tabernáculo. No me las sé todas, pero estamos aquí aprendiendo, ¿está bien? Mira, la unión del masculino y el femenino en la Shekinah. Esto ya es conceptos del judaísmo. Dice: cuando Israel completó el tabernáculo, el santo y su presencia se unieron. En el lenguaje cabalístico, el santo, bendito sea él, representa el aspecto masculino divino, y la Shekinah representa el aspecto femenino. ¿Está bien? Básicamente estos son conceptos del judaísmo para entender esta relación de la presencia de Dios y el matrimonio y todo eso. ¿Está bien? No todas estas cosas yo necesariamente estoy de acuerdo, algunas sí, algunas no. Algunas las entiendo, algunas no las entiendo tanto. Pero pues nada, información que está por ahí. Me pregunta qué es la cábala. Ok, la cábala, el lenguaje cabalístico. La cábala es básicamente como unos estudios filosóficos del judaísmo. Algunas cosas de la cábala están, según mi entender y mi juicio, están al garete.
Y algunas cosas de la cábala, sí, hay muchas cosas de la cábala que están muy locas, que yo no las comparto, pero hay algunas cosas de ellas que pues sí, tiene sentido. Sí, de hecho, en alguno de esos libros, ellos dicen que Dios les dio tanto poder a ellos, que ellos pueden hablarle a Dios para que Dios obedezca. Y es como que yo doy órdenes y Dios es el que me obedece a mí. En algunos pensamientos del judaísmo tienen esa idea, como que yo puedo establecer unas normas y Dios las tiene que obedecer. Y eso está dentro del judaísmo, pero también está en el cristianismo. Porque en el cristianismo dicen, decreta con el dedo de Dios y lo que tú digas va a ser. Al garete. O sea, tú no declaras ni decretas nada. ¿Sí? Si no está en la voluntad de Dios, tú estás gastando saliva. El Mishkan con un cuerpo humano. El Zohar es otro de los libros del judaísmo. Dice, describe el tabernáculo como la imagen del cuerpo del ser humano, hecho a imagen de Elohim. Cada parte corresponde a un órgano o una función espiritual. Esto está interesante. Dice, el arca del testimonio representa el corazón. ¿Y qué contenía el arca? La Torá, símbolo de la sabiduría, y la voluntad divina en el interior del hombre. Literalmente dentro del arca del pacto estaban guardadas las tablas de la Torá del testimonio, los 10 mandamientos. Estaban dentro del arca. Por eso, de alguna forma, el arca del pacto representa el corazón. El propiciatorio y los querubines. Eso es lo que va encima del arca. El arca es como un cofre. Vamos a buscarlo aquí. Ven, el arca es el cofre. Y el propiciatorio, que es la tapa. Dice acá que la tapa, el propiciatorio, representaría el cerebro. Y cada querubín, ven, que están arriba, es como si representara los hemisferios del cerebro. Esto representa la unión entre la Jochma, que es la sabiduría, y la Binah, el entendimiento. Esto es bien interesante porque nosotros sabemos que tenemos dos hemisferios. Y hay un hemisferio que es bien con entendimiento, bien lógico. Y hay otro que es un poquito más creativo, que asumo yo que se relaciona con la sabiduría. Que yo siempre he pensado en la sabiduría como la parte creativa de resolver problemas. Y el entendimiento es como la parte más lógica, más cuadrada. Y en el cerebro literalmente funciona así. Nuestro cerebro tiene una parte izquierda, una parte derecha. La menorá, que son las velas o el candelabro, dice que representan los ojos, la luz del alma, discernimiento, visión espiritual. La mesa del pan de la presencia, el estómago, nutrición, el sustento y la provisión divina. El altar de incienso representa la nariz, la respiración. El alma que asciende en oración. El altar de los sacrificios es el corazón físico, la parte del órgano de la sangre, que tiene que ver con la purificación de los deseos y la redención del ego. Interesante. Y las cortinas cubiertas, que representa la piel, los tejidos corporales. Protegen la santidad interior como el cuerpo guarda el alma. Así que el Mishkan se convierte en una anatomía espiritual del hombre. El ser humano es un santuario vivo, una morada de la Shejinah. Nuestro cuerpo literalmente carga la gloria de Dios. ¿Sabe? Estamos diseñados para cargar la gloria de Dios. Y esto es enteramente por la misericordia de Dios. Porque ciertamente hemos pecado contra nuestro cuerpo, hemos pecado contra el Señor. En el lenguaje místico, el Mishkan, el tabernáculo, es el lugar donde el amor divino se expresa en la creación. Literalmente, Yeshua entró al tabernáculo en los cielos con su sangre derramada por nuestros pecados. ¿Sabe? Él cumplió el propósito entero de cargar la gloria de Dios y de cumplir todo esto a la perfección. Por eso nosotros confiamos en Él. Porque ninguno de nosotros lograría tener todo esto al 100%. Simplemente confiamos en su gracia y en su obra y ponemos nuestra fe en Él. Para que cuando llegue el día, ¿verdad? Él nos pueda dar un cuerpo nuevo para participar con Él en su gloria. Hermanos, de verdad que esta parasha estuvo muy poderosa. Hablamos de gloria, hablamos del matrimonio, de la sexualidad, de nuestra relación con Dios. Y esto es poderoso, mis hermanos. Esto es poderoso. Estoy agradecido con lo que Dios está haciendo a través de estos estudios. Y todo esto de alguna forma también me hace a mí querer seguir estudiando y leyendo para seguir aprendiendo más de esto.